chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a otra idea fácil y creativa. Yo soy Ale y el día de hoy vamos a hacer un lapicero con hojas de papel con la técnica de origami. ¿Y qué digo fácil? Es lo que les sigue. Porque la idea de hoy es, como siempre les digo, una idea con las 3 Bs. Buena, bonita y barata. Y es así porque para hacerlo solo vamos a necesitar hojas de papel. Así que no habiendo ningún pretexto por los materiales, vamos a comenzar. Vamos a usar 4 cuadrados de hojas de papel. El mío es papel decorado, así que es un poquito más grueso, pero no necesariamente tienen que ser hojas decoradas. También puedes usar hojas de color o blancas y decorarlas con plumón o con colores. Cada cuadrado va a medir 20 centímetros por lado y vamos a comenzar doblando uno de ellos por la mitad. Desdoblamos y doblamos de nuevo por la mitad, pero hacia el otro lado. Acuérdate de siempre marcar muy bien tus dobleces. Luego lleva uno de los lados hacia el centro y dobla. Lleva ese doblez hasta esa marca, luego abre el doblez de esta forma, coloca tu dedo entre medio del papel y empújalo hacia abajo para que se abra y se forme un triángulo. Mira cómo lo estoy haciendo para que me entiendas mejor. Una vez formes el triángulo, márcalo muy bien y haz lo mismo del otro lado. Oigan chicos, si les interesa mucho esta idea, estoy segura de que este otro lapicero de papel, usando también origami, les va a encantar. Es igual de sencillo de hacer, queda chulísimo y como esta idea, también solo vamos a necesitar papel para hacerla. Así que si les interesa, vayan a verlo, solo hagan clic en el rectangulito que está apareciendo en esta esquina. Y bueno, mira cómo tiene que quedar. Haz lo mismo con otros 2 cuadrados. En total tendremos 3 piezas con este doblez. Luego yo quise pegar el papel para que los dobleces quedaran fijos, entonces puedes hacerlo como lo estoy haciendo o dejarlos así. Como te dije antes, puedes usar diferentes colores o papeles. Yo por ejemplo usé papel decorado para los 4 cuadrados, pero 2 de ellos eran más colores sólidos que con diseño, y los 2 restantes eran del papel con el mismo diseño. Esto lo hice, pues como pudiste ver en las imágenes al inicio del video, 2 de las paredes del lapicero se encuentran en el centro y quería que esas 2 paredes fueran iguales. Todo esto te lo estoy mencionando con el fin de que antes de hacerlo planees los colores o diseños que quieres que tenga tu lapicero. Ya que termines de pegar las piezas, claro, si es que lo hiciste, vas a unirlas entre ellas. Para hacerlo, coloca pegamento en barra en las pestañitas que se formaron cuando hicimos el último doblez y únelas de esta forma. En mi caso dejé la pieza de color sólido en el centro y las otras 2 que eran iguales como te acabo de mencionar, las pegué en las orillas. Termina de unir las piezas en ambos lados. Y como el pegamento estaba tardando un poco en pegar, usé uno de estos clips para papel para sostenerlos, en lo que el pegamento terminaba de secarse. Mientras tanto vamos a doblar el último cuadrado. Doblamos por la mitad, desdoblamos y volvemos a doblar por la mitad hacia el otro lado, desdoblamos de nuevo y llevamos una de las esquinas hacia el centro. Luego llevamos la otra y así seguimos doblando cada esquina hasta que nos quede un cuadrado así. Luego volvemos a llevar cada una de las esquinas hacia el centro para hacer lo mismo que acabamos de hacer,
y marcamos muy bien los dobleces. Como te mencioné antes, el papel decorado que estoy usando es más grueso que el papel normal, entonces entre más dobleces haga, más trabajo me va a dar marcar el doblez, por eso es que me ves usando el pegamento en barra para ayudarme a marcar muy bien los dobleces, así que si tienes el mismo problema que yo, ya sabes cómo solucionarlo. Cuando termines, abre los últimos dobleces y coloca dentro del cuadrado la pieza que habíamos unido anteriormente. Luego pega los triángulos o pestañas, como quieras verlas, que quedan por los lados con pegamento en barra. O también puedes usar cinta adhesiva doble cara para unir este lapicero. Esta última pieza es la que le dará soporte y fortalecerá el lapicero. Y una vez termines de unir, estará listo. Mira qué bien queda. Y como te acabo de decir, es bastante fuerte para colocar tus lápices o plumones. La verdad es que a mí me encantó muchas veces, espero que a ti también te haya gustado. Y si es así, por favor regálame una manita arriba y no te olvides de compartir este video con tus amigos y conocidos, así como tampoco se te olvide unirte a la familia haciendo clic en el botón de suscribirse. Y si te animas a hacer este lapicero, me va a encantar ver lo padre que de seguro te va a quedar, así que voy a estar esperando una foto de tu manualidad en cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Así como hizo Odalis Marisabel, que me envió la foto de su hermosa tarjeta que hizo, basándose en mi video que hice hace tiempito, y que si aún no lo has visto te súper recomiendo que lo veas haciendo clic en el rectangulito que está apareciendo en esta esquina. Odalis, 1.000.000 de gracias por tomarte el tiempo de enviarme las fotos de tu hermosa manualidad. De verdad lo aprecio muchísimo cuando ustedes hacen eso. Déjame decirte que te quedó bellísima y espero que te sigas animando a hacer más de las ideas que les comparto. Te mando un súper abrazote. Y también como hizo Lorena Girón, que me envió las fotos de sus hermosas tarjetas que hizo, basándose en mi video que hice hace un tiempito y que si tampoco has visto, también te voy a dejar el link en este rectangulito que está apareciendo en esta esquina para que no te las pierdas. Lorena, la verdad es que me encanta que me mandes las fotos de tus manualidades que haces, inspirándote en las ideas que les comparto. Me hace sentir súper feliz que ustedes hagan eso. Te lo agradezco 1.000.000 de veces, te quedaron hermosas. Te mando un súper abrazo y un súper beso. Y ya saben chicos, les dejo más ideas fáciles con papel y de origami en la descripción del video. Siempre revísenla por favor, porque pueden encontrar ideas que les interese o incluso los moldes de las ideas que les comparto. Les mando un abrazote, un montón de besos llenos de muchísimo amor. Los amo infinitamente y espero contar con su hermosa presencia una vez más en mi siguiente video. ¡Chao!